Detroit, una ciudad que en su momento prometía ser uno de los principales motores económicos de Estados Unidos, vio su población multiplicarse por 6 durante la primera mitad del siglo XX. Esto fue en gran parte gracias a una afluencia masiva de inmigrantes provenientes de Europa Oriental y del Sur, quienes vinieron en busca de trabajo en la floreciente industria automotriz. Sin embargo, a medida que los años pasaron, Detroit comenzó a sufrir una serie de problemas económicos y sociales que eventualmente llevaron a su declive. En 1903, Henry Ford fundó Ford Motor Company, estableciendo a Detroit como la capital mundial de la industria automotriz. Con la creciente demanda de vehículos, la ciudad atrajo a un gran número de trabajadores industriales, y los sindicatos como la Federación Estadounidense del Trabajo y el United Auto Workers lucharon para mejorar las condiciones laborales y los salarios. Esto llevó a huelgas y otras medidas de protesta, y aumentó la influencia de líderes sindicales como Jimmy Hoffa de Teamsters y Walter Ritter de Auto Workers. El éxito de la industria automotriz llevó a un rápido crecimiento de la población de Detroit, convirtiéndose en la cuarta ciudad más grande del país en 1920, después de Nueva York, Chicago y Filadelfia. La riqueza generada por la industria del automóvil, junto con el progreso educativo y tecnológico, también impulsó el desarrollo de negocios en el centro de la ciudad y la construcción de una serie de rascacielos en la primera mitad del siglo XX. Durante la primera mitad del siglo XX, Detroit también vio un aumento en el crimen organizado, con bandas criminales como el Detroit Partnership, estrechamente vinculado con la mafia, y la violenta The Purple Gang, prosperando en las décadas de 1910 y 1930. La Gran Depresión golpeó duramente a Detroit, ya que las ventas de automóviles se desplomaron y hubo despidos masivos en todas las empresas industriales. El entonces alcalde, Frank Murphy, trabajó para asegurar que ningún ciudadano pasara hambre, estableciendo el Comité de Desempleo del Alcalde, que estableció comedores de beneficencia y huertos de papas. En 1933, Murphy dimitió y fue reemplazado por Frank Cousins, quien sirvió como alcalde hasta 1938. La ciudad atravesaba una crisis financiera, ya que los ingresos fiscales se habían desplomado y el gasto social se había disparado. La ciudad había incumplido con el pago de sus bonos y tuvo que usar pagarés para pagar a los maestros, policías y otros empleados. Cousins logró restaurar la credibilidad financiera de la ciudad reduciendo la deuda y equilibrando el presupuesto. Además, obtuvo grandes sumas de ayuda federal y mejoró el programa de alumbrado y el sistema de alcantarillado. La entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial trajo cambios significativos a la ciudad de Detroit. De 1942 a 1945, la producción de automóviles comerciales cesó por completo, ya que las fábricas se utilizaron en su lugar para construir tanques M5, jeeps y bombarderos B-24 para los aliados. El Guardian Building se convirtió en una sede para la producción en tiempos de guerra. Con una eficiencia sorprendente, las plantas de Ford lograron producir un B-24 por hora a un pico de 600 por mes en turnos de 24 horas. Sin embargo, la entrada en la guerra también trajo tensiones raciales a la ciudad, ya que los trabajos bien remunerados atrajeron a decenas de miles de familias, a pesar de la grave escasez de viviendas. El historiador de los polacos de Detroit encuentra que veían a los negros como una amenaza para sus trabajos, hogares, comunidades e iglesias. Un artículo de Life de agosto de 1942, Detroit es dinamita, discutió en detalle los problemas laborales y raciales, afirmando que las noticias de Detroit son malas este verano. Finalmente, el tan temido motín estalló en junio de 1943, cuando grupos de blancos y negros se enfrentaron entre sí. Los 3 días de lucha callejera comenzaron en Belle Isle y resultaron en 25 muertos negros y 9 muertos blancos, además de 433 heridos y daños valorados en 2 millones. Para restaurar el orden, fue necesario llamar al ejército de los Estados Unidos. En términos económicos, los años de la posguerra trajeron altos niveles de prosperidad debido a la floreciente industria automotriz. A pesar de que Detroit contaba con una comisión de tránsito rápido, esta no logró ganarse el apoyo de políticos ni del público en general luego de las huelgas de 1946 y el reinicio de la producción automotriz. La creciente demanda por vehículos personales permitió a las personas trasladarse desde sus lugares de trabajo hasta sus hogares en zonas residenciales con amplios jardines, en lugar de depender del transporte público, en especial los tranvías, que llevaba a las concurridas viviendas. Durante la guerra, se construyeron 3 autopistas para apoyar las industrias bélicas de la región. Además, el enfoque colaborativo de los gobiernos federal, estatal y local en la planificación y financiamiento de estas vías, se
se convirtió en un modelo exitoso para el desarrollo de futuras carreteras. El progreso en la construcción de carreteras en Detroit fue lento en los años 1945 a 47 debido a varios factores, incluyendo la inflación, la escasez de acero y la dificultad de construir en áreas urbanizadas. Sin embargo, a principios de la década de 1950, las carreteras estaban en su lugar y se estaban haciendo planes para convertir a Detroit en un eje central en el próximo sistema interestatal de autopistas. Estas nuevas carreteras tenían una ventaja financiera sobre el transporte público debido a la disponibilidad de fondos federales para carreteras junto con fondos estatales equivalentes. Finalmente, estas carreteras se pagaron con impuestos a la gasolina, de los cuales los viajeros raramente se quejaban. En la década de 1950, las fusiones industriales aumentaron significativamente el oligopolio en la industria automotriz estadounidense, con fabricantes de Detroit como Packard y Hudson fusionándose con otras empresas y finalmente desapareciendo. En su pico de población de 1.849.568, en el censo de 1950, la ciudad de Detroit era la quinta ciudad más grande de los Estados Unidos, después de Nueva York, Chicago, Filadelfia y Los Ángeles. Sin embargo, a medida que comenzaron a aumentar las tensiones, el historiador David Maraniss señala varios hitos que marcaron el fuerte declive de la ciudad entre 1962 y 1964, incluyendo el fracaso de un plan para albergar los Juegos Olímpicos, la renovación urbana que desarraigaba a los barrios negros, reformas policiales urgentes que se estancaron y el fracaso en transformar Detroit a través de programas como Ciudades Modelo y la guerra contra la pobreza. Todo esto llevó al motín de 1967, siendo el más costoso y violento del país, durante un verano de numerosos disturbios en las ciudades. El motín de 1967 de Detroit dejó una marca duradera en la ciudad. El resultado fue 43 muertos, 467 heridos, más de 7.200 arrestos y más de 2.000 edificios destruidos, principalmente en áreas residenciales y comerciales de la comunidad afroamericana. Miles de pequeñas empresas cerraron permanentemente o se mudaron a vecindarios considerados más seguros. Durante los 10 años siguientes, la ciudad perdió 110.000 empleos y el área afectada permaneció en ruinas durante décadas. La década de 1970 también vio una crisis energética mundial con precios elevados de la gasolina. Por primera vez, la industria automotriz estadounidense se enfrentó a una competencia cada vez mayor de los automóviles importados, que eran más pequeños y eficientes en combustible. Los Volkswagen alemanes y los Toyotas japoneses representaban una amenaza creciente. En las elecciones para alcalde de 1973, la polarización racial fue evidente, con el 92% de los votantes negros apoyando a Coleman Young y el 91% de los votantes blancos apoyando al excomisionado de policía John Nichols. Sin embargo, ambos candidatos evitaron abordar cuestiones raciales durante la campaña. Aunque Young se había formado en la izquierda, adoptó una posición más conservadora después de su elección. La crisis del petróleo de 1973 y 1979 también afectaron significativamente a la industria automotriz de Detroit y Estados Unidos en general. Como resultado, los consumidores optaron por comprar automóviles más pequeños y eficientes en combustible fabricados por fabricantes extranjeros como Volkswagen y Toyota, mientras aumentaba el precio del combustible. Los esfuerzos para revivir la ciudad se vieron obstaculizados por las dificultades en la industria automotriz, ya que las ventas y la participación en el mercado disminuyeron. Los fabricantes de automóviles despidieron a miles de trabajadores y cerraron plantas en la ciudad, lo que erosionó aún más la base impositiva. Para contrarrestar esto, la ciudad utilizó el dominio eminente para construir dos grandes nuevas plantas de ensamblaje de automóviles en la ciudad. Durante las décadas de 1970 y 1980, las pandillas callejeras tomaron el control del gran tráfico de drogas, que comenzó con la epidemia de heroína de la década de 1970 y se convirtió en la epidemia de crack aún mayor de la década de 1980 y principios de la de 1990. La mayoría de las pandillas tuvo una duración corta. Entre las más conocidas estaban los Young Boys. Varias veces durante el mandato del alcalde Young, Detroit fue nombrada la capital de los incendios provocados y asesinatos. A menudo, las estadísticas de delitos del FBI incluían a Detroit como la ciudad más peligrosa de Estados Unidos durante su administración. Las tasas de criminalidad en Detroit alcanzaron su punto máximo en 1991 con más de 2.700 delitos violentos por cada 100.000 habitantes. Más recientemente, en 2012, fue nombrada por 4 años consecutivos como la ciudad más peligrosa de Estados Unidos. La delincuencia continuó siendo un problema en Detroit incluso después de que terminara el mandato del alcalde Young. En la década de 1980, se popularizaron los incendios vandálicos la noche anterior al Halloween, los cuales el alcalde Young describió como una visión del infierno. Estos ocurrían principalmente en el downtown,
pero los suburbios circundantes también se vieron afectados en ocasiones. En el año de 1984, se registraron más de 800 incendios. Para combatir este problema, se demolieron miles de casas abandonadas, incluyendo 5.000 solo en el periodo de 1989 a 1990. A finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, la ciudad comenzó a experimentar cierta renovación, sobre todo el Downtown, el Midtown y el New Center. Tras varias décadas sin que se construyera ningún nuevo rascacielos, en 1993 surgió en el horizonte de la ciudad el One Detroit Center. En septiembre de 2008, el alcalde Kwame Kilpatrick, quien había sido alcalde durante 6 años, renunció luego de haber sido condenado por delitos graves. En 2013, Kilpatrick fue condenado por 24 delitos federales, incluidos fraude postal, fraude electrónico y extorsión, y fue sentenciado a 28 años en una prisión federal. El prolongado declive de Detroit ha provocado un grave deterioro urbano, con miles de edificios vacíos alrededor de la ciudad. Como resultado, la ciudad ha tenido dificultades para proporcionar servicios municipales adecuados a sus residentes. Para abordar este problema, la ciudad ha demolido edificios abandonados y plantado césped y árboles en su lugar, y ha considerado reducir el alumbrado público en áreas con baja población con el fin de alentar a los residentes a mudarse a áreas más densamente pobladas. La crisis financiera de la ciudad ha sido agravada por el hecho de que aproximadamente la mitad de los propietarios de las 305.000 propiedades de Detroit no pagaron sus facturas de impuestos en 2011, lo que resultó en alrededor de $246 millones en impuestos y tarifas no cobrados, casi la mitad de los cuales se debían a Detroit. El prolongado declive económico y financiero de Detroit llevó a la ciudad a ser declarada en quiebra en julio de 2013 debido a su gran deuda y su incapacidad para cumplir con sus obligaciones financieras hacia sus acreedores, convirtiéndose así en la ciudad más grande de Estados Unidos en declararse en bancarrota. En noviembre de 2014 se aprobó un plan para salir de la quiebra, que permitió a la ciudad eliminar una gran cantidad de deuda y destinar fondos para mejorar los servicios. Entre los esfuerzos para mejorar la ciudad después de la quiebra se encuentra la reparación del sistema de alumbrado, que había sufrido graves daños. La histórica estación de tren Michigan Central Station fue parcialmente renovada en 2015, y varios edificios emblemáticos en el centro de la ciudad han sido renovados y adaptados para usos residenciales, comerciales y culturales, dando lugar a lo que algunos han llamado un renacimiento urbano en algunas áreas del downtown. La ciudad de Detroit ha experimentado un importante cambio demográfico en los suburbios. Su población ha disminuido significativamente desde 1950, cuando contaba con una población de más de 1.849.000 habitantes, hasta llegar a alrededor de 639.000 en 2020.